Sí, mire que yo estuve entrevistando a la magistrada Meneses justamente el viernes pasado y le pregunté por eso, le pregunté por la pensional, no había pasado esto de que hubiesen aceptado el impedimento, pero le dije, deme tiempos. Dijo, no me quiero comprometer, porque después salen a decir que yo dije que en una semana, que en 2 meses... Y declara impedida. Claro, y no, por decirlo de los tiempos no necesariamente, pero me dice, después me salen a decir, usted dijo tal tiempo y en ese tiempo no pasó, pero queremos que el país entienda que estamos tomando esto con toda la seriedad del caso. Es verdad, y eso hay que agradecérselo a la Corte porque para eso están, pero es que también estamos hablando de un periodo muy largo que se han tomado para una decisión de fondo sobre este asunto. Viene esta recusación y el tema de la pensional ahí en espera. Y el salario mínimo también ahí, o ¿en qué quedamos? Porque mañana son las marchas, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, tengan cuidado. Mañana, queridos amigos, hay marchas en la ciudad de Bogotá por el tema del salario mínimo. Téngalo en cuenta si usted viene al centro de Bogotá. Uno no sabe, puede ser poquitos o pueden ser muchos, uno nunca sabe. Pero entonces, ¿qué pasó con el salario? Porque eso ya está concertado. Uno no entiende, ¿para qué marchan? Si eso ya está concertado, ya los empresarios dijeron, listo, déjenlo en 23.7 hace varios días. Ya no se puede hacer nada, eso es un hecho cumplido. Si nos ponemos a oponernos, se vuelve tema de campaña y en 15 días son las elecciones. Entonces, déjalo ahí. Pero bueno, no solamente no se entiende las marchas qué es, si de verdad está concertado, sino también lo que acaba de pasar con el salario mínimo, porque el gobierno decidió apelar al Consejo de Estado esta decisión de suspensión provisional de ese decreto del salario mínimo, la que establecía el monto, y pues recordemos que entonces le dijeron, bueno, van a hacer una mesa de concertación y van a establecer uno provisional, y lo que salió de esa mesa de concertación es que todos estaban de acuerdo, bueno, casi todos, en dejarlo el 23.7%. Lo más reciente que tenemos es esto, que ellos se acogen a ese recurso de súplica, y la pregunta es, lo que usted decía, Giovanni, ¿para qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué y por qué lo hacen? Para tener como vivo el tema y como claro, en este momento electoral. En 15 días, Mauricio, usted y yo estaremos aquí transmitiendo las elecciones por Redman Noticias. Después les vamos a contar cómo va a ser. Solo Mauricio, usted, bueno, domingo libre, me acaban de decir. Usted dijo Mauricio y usted. Mauricio, usted dijo Mauricio y yo, o sea que yo los veré de mi casa. Si ve que escucha lo que quiere escuchar, ahora sí me entiende, han sido 13 años así. Sí. Ay, ¿qué tal? 3 años felices, ¿no? 13 años. Y con mayor razón, porque cuando uno en una frase dice, Mauricio, usted y yo, es porque te está mirando a ti, no me está mirando, me está ignorando a mí. Ahora te tampoco está vas a mirando venir. a ti. No, a mí sí me nombró, pero te estaba mirando a ti. Ahora me está diciendo vamos a estar aquí, vamos a estar aquí. Los tres. Pero bueno, recuperemos el rumbo de ¿Por qué lo hicieron? ¿Campaña, Mauro? Vean, en esto, el gobierno, desde que conoció que se iba a suspender el aumento del salario mínimo, anunció una estrategia múltiple. Por una parte, la estrategia de seguir las instrucciones del Consejo de Estado, es decir, volver a redactar. Acuérdense ustedes que el Consejo de Estado suspendió el aumento del salario mínimo porque encontró que la argumentación era frágil dentro del decreto que estableció el aumento del salario mínimo, porque las variables que se deben tener en cuenta no solo se deben tener en cuenta para mencionarlas, también con el efecto de esto lo sumo con esto lo multiplico con esto y esto me da tanto, es decir, para cerrar el margen de discrecionalidad a la hora de definir ese porcentaje. Lo que le pide el Consejo de Estado al gobierno es, usted por favor trate de sacar la argumentación como debe ser. El gobierno dijo, 1, la voy a tratar de sacar como debe ser. 2, voy a llamar a la gente a la calle. 2 estrategias que no son excluyentes desde la perspectiva del gobierno. Y 3, voy a irme contra la decisión del Consejo de Estado, ya sea para que se caiga, cosa muy difícil, o para que se demore, con lo cual se lograría tener más tiempo para ajustar el famoso decreto, o se lograría tener más tiempo para alargar la posibilidad de llevar a la gente a las calles. Acuérdense, lo acabamos de decir, estamos a 10 días prácticamente de las elecciones, o a 2 semanas de las elecciones, y eso significa que todo el tiempo que esto se mantenga caliente y la gente en estado de ebullición conviene desde el punto de vista político. Porque por otra parte, las partes involucradas, perdón por la repetición, las partes involucradas ya dijeron, sí, listo, déjelo como está, y ahí no se necesitaría absolutamente nada más. Pero bueno, por ahí van las cosas. Y solo un comentario adicional sobre la salida del magistrado Ibáñez del caso de la pensional. El magistrado Ibáñez duró 1 año elaborando la ponencia, 1 año, y ese año hoy se esfumó. No es necesario que la magistrada y la presidenta de la Corte, la doctora Paula Meneses, se vaya a demorar otro año. Nadie espera que se vaya a demorar otro año, seguramente se va a demorar mucho menos. Pero el año que duró el magistrado Ibáñez al frente de este proceso desaparece con esa recusación y con ese retiro del magistrado Ibáñez. Con 2 implicaciones. La primera la mencionaban Pablo y Giovanni, el tema tiempo. Yo a estas alturas prefiero que se demoren unos mesecitos,
¿Ustedes se imaginan antes de elecciones, No. 2 semanas antes de elecciones, un fallo a favor o en contra de la pensional? Eso es una cosa, una bomba política. Y el segundo elemento, se ha desequilibrado la balanza. Parecía, dicen los que saben, que quienes estaban a favor de tumbar la reforma pensional eran mayoría. Y con el retiro del magistrado Ibáñez del debate, parece que la cosa está así. Acuérdense que los tiempos de la justicia no obedecen a la política. Mejor ¿Quién dicho. sabe cuánto Ay, se demoren? pero que se tomen Sí. un magnesio, una que es lo que está tomando ¿Usted Pablo. está tomando Magnesio. magnesio? Magnesio, para dormir un poquito más, Sí. porque donde fallen Relaja. antes de elecciones, yo sí les digo, no obedecen a la política, pero alguito de olfato, un poquito para armar un despelote. Magnesio. Pero podría Magnesio. pasar, no se Magnesio. sabe. Pero no solamente le quería agregar a lo que estaba diciendo Mauricio, me voy a devolver al tema del salario mínimo, que sí parecería que tiene el gobierno muy clara la retórica de por lo cual entonces acude a esta apelación, porque mire que en la apelación lo que sustentan es que el Consejo de Estado excedió los límites del poder cautelar, que el auto adopta una medida de manera o de máxima intensidad y que eso produce efectos que equivalen a un pronunciamiento anticipado de fondo. Entonces aquí lo que estamos viendo es un argumento nuevamente del gobierno atacando a la institucionalidad. Ay, estas cosas judiciales, jurídicas. No, pero un momentico, una medida cautelar, la medida cautelar del Consejo de Estado, que es una medida de precaución, deja vivo el aumento. Pero por supuesto. O sea, Sí, no lo tumba. claro. Entonces, ¿cómo es que el gobierno argumenta diciendo eso equivale a un ¿Sabe prejuzgamiento? por qué, Mauricio? No, Porque lo dejó estamos vivo. a 15 días de elecciones. Sí. Acuérdese del magnesio. Estamos a 15 días de las elecciones. Entonces, el tema tiene que ponerlo ahí. Porque acuérdense que hay otros temas que están afectando, como el de Kevin. Sí. Sí. Que ese es un tema grave, porque además es un hecho real. Y eso sí le está llegando a la gente que está decidiendo por quién va a votar. Ese caso de Kevin sí que pega, sí que le duele, porque es a los más pobres a los que le está pasando El esto. arte de la distracción se llama eso, ¿no? Ay, en política Poner sí la que lo atención manejan de la bien. gente en donde... Hablando de señor. distractores,